Durante el año 2016 en España hubo 20.000 accidentes con motos involucradas. De todos esos accidentes, el porcentaje más alto fue en la ciudad. La ciudad es una auténtica jungla urbana a la que no es fácil sobrevivir si te mueves en moto o vehículo de dos ruedas. Todos pensamos que a nosotros nunca nos va a tocar, que nosotros siempre vamos con mucho más cuidado que los demás, que nosotros siempre miramos a todas partes. Y sí, hace tiempo yo también pensaba igual. Sin embargo, el 15 de noviembre de 2010, un frío lunes y muy húmedo con niebla en la fría ciudad de Valladolid, donde yo vivía por aquel entonces, me disponía a coger la moto para ir al gimnasio. Y justo cuando estaba a punto de llegar a mi destino, sufrí un desenlace que no esperaba. Así empieza la historia del que fue el día más gris de mi vida en moto, el día de mi gran accidente. Bueno, brothers, como os he contado ya, tengo que decir que mi accidente no fue en Madrid. Yo vivía en Valladolid, una ciudad con mucho más frío que aquí, y era un 15 de noviembre, como digo, mucho más frío. Además, una ciudad muy húmeda por los dos ríos que tiene, entonces siempre hay mucha humedad, mucha niebla, lo cual es un desastre para que las gomas se agarren al suelo. Tenía cero grip. Ahora mismo vivo en Madrid, por tanto no puedo demostraros el sitio exacto físicamente, llevándoos yo a la rotonda concreta donde yo tuve el accidente. Sin embargo, sí que os lo puedo enseñar por Google Maps. Esta es concretamente la rotonda en la que yo tuve el accidente, justo al final donde ya se acaba el Paseo Zorrilla, donde ya prácticamente se acaba la ciudad, que ya se ha convertido incluso en la carretera de rueda concretamente. Aquí es donde tuve el accidente. Sin embargo, he decidido venir a un sitio de Madrid que tuviera mucha similitud con el mismo sitio en el que yo tuve el accidente, ya que fue una rotonda, pero no una rotonda normal, sino una rotonda con semáforos como esta. Doy por hecho que todo el mundo sabe perfectamente cómo funciona una rotonda normal, pero aún así, aunque parezca absurdo, lo voy a explicar. Para el que no lo sepa o para el que se le haya olvidado, cualquier persona que esté dentro de una rotonda tiene siempre la preferencia, es decir, el ceda el paso lo tienen los que están fuera y pretenden entrar a la glorieta o rotonda. Por ejemplo, el coche azul que está dentro de la rotonda tiene preferencia, por tanto, cuando van a encontrarse en el mismo punto el rojo y el azul, como el rojo pretende entrar pero no está dentro y el azul sí, es el rojo quien tiene que frenar y el azul quien puede seguir pasando, y solo cuando se haya ido el rojo podrá pasar. Sin embargo, cuando tú tienes una rotonda como en la que yo me encontraba y la que estáis viendo en las imágenes, que es justo donde yo tuve el accidente, como podéis ver, no es claramente una rotonda, es más bien como una intersección, es decir, un cruce de caminos en los cuales hay una glorieta más bien de adorno en el centro. Es decir, que yo tenía la preferencia porque, como veis precisamente en esta misma imagen, este mismo semáforo lo tenía en verde tal cual está en esta imagen. Y esta es justo la vista de la persona que quería meterse en la vía, es decir, en este caso, el taxista. Como podéis ver, él tiene un semáforo y unas señales muy claras de ceda al paso. Cuando se le pone en ámbar y parpadeando, puede pasar siempre y cuando no venga nadie, es decir, como si fuese un ceda al paso normal y corriente. Por tanto, si yo tengo el semáforo en verde, yo tendría la prioridad. Entonces os voy a poner en situación, ¿vale? Yo venía por la calle, en concreto, la calle principal, que era, en este caso sería esta, y llegaba a esta rotonda, ¿vale? En la rotonda dentro tenía un taxista esperando, ¿vale? Entonces yo tenía el semáforo en verde y por tanto podía pasar, tenía yo la preferencia. Sin embargo, el taxista que estaba dentro de la rotonda tenía un semáforo parpadeando en ámbar, es decir, que la preferencia era como un ceda el paso, eso es lo mismo. Si no viene nadie, él podía pasar, pero si viene alguien, él no puede pasar. Bueno, pues la situación fue la siguiente. Cuando yo venía desde muy lejos, el taxista intentó avanzar y yo dejé de acelerar, porque pensé, se me va a colar el tío. Así que dejé de acelerar y frené. Sin embargo, el taxista paró. Entonces entendí que me había visto y antes no. Así que yo volví a acelerar. Volví a acelerar con bastante fuerza, la verdad, lo reconozco. Y el taxista, unos metros y unos segundos más tarde, volvió a dar un paso hacia adelante. Entonces en ese momento empecé a frenar con fuerza, pensando, bueno, que pase el delante, que yo frenando apurado, pues espero no darme contra él. Sin embargo, aquí ocurrió la catástrofe. El problema fue que cuando yo volví a acelerar, unos segundos y unos metros más tarde, él me volvió a ver. Bueno, supuestamente dijo en su momento que no me había visto hasta entonces y que me vio después. Así que al verme, lo que él hizo fue ponerse muy nervioso y frenó. Cuando frenó, bloqueó completamente toda la calzada y en esta situación, digamos que se habría puesto justo en medio, delante, como si estuviese intentando hacer un piquete. Pues lo mismo, y quedó el coche atravesando completamente la calzada, de manera que yo no podía pasar, ni por un lado ni por el otro. Así que, evidentemente, reconozco que yo cometí el error de ir más rápido de lo debido, sobre todo para mi experiencia, para la situación, el frío que hacía ese día, lo frías que estaban las ruedas, etcétera, y no fui consciente de eso. Por tanto, pasé los límites
y no tuve el tiempo ni el espacio suficiente para poder reaccionar a esa situación. Evidentemente no fue culpa mía porque él se saltó un ceda al paso, pero yo, si hubiese hecho las cosas mejor, seguramente habría podido evitar gran parte de la catástrofe o directamente todo. ¿Qué es lo que hice en ese momento? Bueno, intenté frenar con fuerza, entonces fue cuando entendí que ciertas motos de calle no frenan tan bien como parecen, y sobre todo cuando pesan mucho como esa. Yo tenía una Honda CBF 600 y nada, tenía solamente 4 meses con esa moto, llevaba 4 meses, me la acababa de comprar, era mi primera moto grande, mi primera moto de 600, y bueno, tuve la mala suerte de encontrarme en esa situación, cuando con los conocimientos justos, la experiencia justa, así que entonces frené con toda mi fuerza y fue entonces cuando me di cuenta de que no lo iba a salvar, ¿de acuerdo? No había ninguna forma de salvarlo frenando, entonces frené muy fuerte y lo único bien, especialmente que hice muy bien en ese momento del accidente, fue que tomé la decisión de que si me iba a chocar tenía que intentar tirar la moto al suelo antes de impactar, puesto que las grandes lesiones y más peligrosas suceden cuando sales por los aires, así que era muy importante que el accidente al menos fuese arrastrando, ¿vale? Entonces lo que conseguí fue bloquear el freno de atrás, que lo hice a posta, pisé con toda mi fuerza y con el suelo frío y todo, evidentemente se bloqueó, así que la moto se fue al suelo y nos la pegamos, pero tuve la suerte y la desgracia, pero yo creo que fue mucha suerte, de que mientras la moto se estaba cayendo al suelo, yo no llegué a arrastrar por el suelo, sino que impacté contra la puerta del taxi, prácticamente cayendo, pero sin haberme caído. ¿Por qué digo que esto fue una suerte? Pues porque gracias a eso yo seguí encima de la moto se llevó el mayor golpe de todo, por eso quedó destrozada y siniestro total, y se llevó, como digo, la peor parte, y no me la llevé yo gracias a eso. Ya os digo, la moto quedó destrozada, como podréis ver en las próximas imágenes, y yo, bueno, pues tuve la mala suerte de que de la inercia salí un poco disparado, así que con la cabeza rompí la ventanilla del taxi y, bueno, tuve la mala suerte de que se me partió una pieza que agarra la visera del casco y me entraron todos los cristales, me corté la cara un poco, bueno, eso fue lo de menos, pero me corté un poco la cara y partes del cuerpo también, etcétera. La suerte de que no saliese arrastrando por los suelos, que aunque podía haber sido mucho menor en un impacto normal, en este caso no, porque resulta que el taxi era un monovolumen que estaba especializado para personas con movilidad reducida, es decir, debajo tenía una bandeja de hojalata preparada para subir, sillas de ruedas dentro, como si fuese un pequeño ascensor. Por tanto, si me hubiese colado por debajo del taxi, probablemente las desgracias habrían sido muchísimo mayor y me habría pasado, pues no lo quiero ni pensar, ¿no? Pero gracias a que yo no llegué a colarme por debajo del taxi porque impacté contra la puerta, eso me salvó en ese momento. Entonces, realmente al final de todo lo que pasó, cómo reaccioné, por suerte o no, fue lo que me salvó de que el accidente fuera a mayores, a mucho peor. Las consecuencias, bueno, pues os las cuento. Las consecuencias para la moto, como ya habéis visto en las imágenes, es que quedó destrozada. El seguro me la tasó como siniestro total, es decir, para el propio seguro era más caro arreglar la moto que comprar una nueva según el valor venal. Por tanto, como fue culpa del otro conductor, el seguro me pagó a mí el valor venal que consideraban que tenía esa moto. En cuanto a mis consecuencias físicas, no os voy a poner ninguna imagen porque no estoy buscando el morbo ni pretendo que la gente entre en el vídeo para ver qué me pasó y cómo se me salió un hueso o algo así, porque lo único que pretendo es concienciaros de lo importante que es no cagarla un solo segundo, porque puede ser el último. Y eso es lo único que pretendo. Por eso, como no busco el morbo ni tampoco quiero censura de YouTube, no os voy a poner ninguna de las imágenes, pero os cuento rápidamente lo que me pasó. Tuve un corte muy profundo en la pierna a la altura de la tibia, que prácticamente recorría desde la rodilla hasta el tobillo toda la pierna. Tuve bastantes lesiones musculares, aunque tuve la suerte de no romperme ningún hueso. Sí que es cierto que me rompí el aductor, ciertos músculos bastante dolorosos, por los cuales tuve que ir a rehabilitación durante más de 6 meses. Al final tengo que decir que, aunque pensé que no me iba a recuperar al 100%, estoy prácticamente recuperado para el resto de mi vida, pero sí es cierto que cuando llueve y hay mucha humedad, los músculos que me rompí en esa situación me vuelven a doler un montón. Además de tener el típico esguince cervical que sufres cuando te llevas un latigazo en la espalda tan bestia como este. Sin duda, de esta situación aprendí muchísimo cómo comportarte cuando tienes un accidente para que los seguros no se intenten aprovechar de ti, puesto que en muchas situaciones, si tú no eres el culpable, al que le toca pagar es a la otra parte. Y la otra parte siempre va a intentar no pagar, como es lógico, o pagarte lo menos posible. Por tanto, te van a meter en situaciones complicadas que si no sabes desenvolverte, ellos sacarán
sacan mucho partido. Si consideráis que es importante que os dé mi opinión sobre cómo reaccionar cuando has tenido un accidente con respecto a los seguros y cómo lo hice yo, cómo fui a la clínica de rehabilitación y cómo conseguir recuperar el dinero de la moto con su valor venal, etcétera, solo tenéis que decírmelo, dejarme likes a saco, no os pongo una cifra, quiero que lo petéis vosotros y lo haré en uno de los próximos vídeos. Bueno, brothers, este ha sido mi accidente, me habéis pedido que os lo contara, para mí no ha sido sencillo, ya lo sabéis, pero bueno, he decidido que me lo habíais pedido todos y desde luego, cómo no os lo iba a contar si mi experiencia podía serviros a vosotros para que no cometáis los mismos errores. Sinceramente, yo cometí el primer error de sobrevalorar mi experiencia cuando era muy escasa, porque llevaba muy poco tiempo con motos grandes, sobrevalorar todo en general, las capacidades de la moto, de los frenos, de los neumáticos y dar poco margen de reacción. Entonces, si os puedo dar un consejo, siempre os digo, pensad que lo primero es volver a casa, y es porque yo lo he vivido en primera persona. Entonces os aconsejo, sinceramente, que tengáis dos dedos de frente y que no hagáis tonterías de las que luego os podáis arrepentir por un segundo de una mala acción. Así que nada, brothers, ya sabéis, me habéis pedido mucho también, por cierto, que hable de la estafa del inglés. Es muy probable que si veo que estos vídeos son apoyados con muchos likes, el próximo jueves a las 9 hablaremos de la estafa del inglés y cómo me intentó robar la moto, porque también creo que es un tema muy de interés popular para que no os pase cuando vosotros vendáis vuestra moto. Así que si quieres verlo, dale like, no te lo pierdas, suscríbete, dale a la campanilla para ver todos y nos vemos el jueves que viene a las 9. Some Uberman I'd make, I'm barely a vapor.